Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba y vamos a comenzar pues con algo gracioso, ¿no? Jocoso, como dices tú. Jocoso. En la edición digital de hoy, domingo, tanto en El Comercio como en Perú 21 y otros diarios más, se destaca la noticia de que PPK es candidato a Premio Nobel de la Paz, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Los publicistas que rodean a PPK deben de pensar que la mayoría de los peruanos son imbéciles, ¿no? Porque destacar una noticia como esta no tiene ningún sentido, ¿no? Es grotesco totalmente, ¿no? Pero en fin, tienen que ganarse el pan, ¿no? Pero déjenme contarles una breve historia, ¿no? Anécdota sobre hechos reales. Hace ya bastante tiempo, con el cabezón Luis González Posada, nosotros hicimos una broma en el Congreso, ¿no? Vamos a correr una moción para que Luis Alva Castro sea nominado como candidato a Premio Nobel de la Paz propuesto por el Congreso peruano. Entonces, y fundamentamos unos argumentos lo más ridículos, ¿no? Por esto y por esto. Muy bien, listo. Que pasen las firmas. ¿Saben ustedes cuántos firmaron? 98. 98 congresistas firmaron por la candidatura por esa broma, ¿no? Así son. Yo no. Cada vez que tú no firmaste. La pasó, yo la tiré, la leí y la tiré, se las tiré. La Sal María. Pero cada vez que un candidato, que un político se encuentra en problemas en Bolivia, en Argentina, en cualquier país, de repente hay un grupo de iluminados, láncenlo como candidato al Premio Nobel de la Paz. Lo mismo están haciendo con PPK para ganarse sus frijoles algunos, ¿no? Es verdad que nos ha propuesto una ONG venezolana, ¿no? Y que están agradecidos y tienen razón. Creo que ha hecho bien el gobierno en otorgarles visa de trabajo, ¿no? Para que puedan ejercer el derecho a su trabajo que no se lo permiten en su país, no en su propio país. Oye, está bien, pero no es para tanto. Y déjame decir algo de la encuesta de apoyo, pues, ¿no? Publicada por el Diario del Comercio. Por el Diario del Comercio. Ya las encuestas se han vuelto un chiste, ¿no? En serio. Claro. Porque hacen, bueno, PPK crece 11 puntos, Keiko crece 8 puntos, por acá no sé qué cosa, pero luego vienen las preguntas ridículas, ¿no? A la congresista Alejandra Aramayo, ¿no? Sobre un proyecto. El proyecto de ley sobre el tema de que los corruptos no pueden ser directores de medios. Y luego a Úrsula Letona sobre el proyecto de control de medios, y luego se la agarran con Félix Moreno. ¿Cree usted que es culpable o inocente? Preguntas de ese estilo. Y yo simplemente... lo de Aramayo, perdóname, lo de Aramayo es que la están acusando de haber chantajeado a gente. Ya. Ahora, la pregunta que nosotros le hacemos a Ixos es la siguiente, ¿no? ¿Por qué no preguntan sobre la concertación mediática, ¿no? Porque todos los peruanos saben que el 80 y tantos % de las noticias que circulan en el Perú nacen de un solo conglomerado empresarial, y eso es absolutamente inconstitucional. Es lo que podríamos llamar un monopolio escandaloso, y ese es un tema que sí le interesa a todos los peruanos. Por ejemplo, una pregunta. ¿Le parece bien que en el Perú haya un conglomerado de medios que sea prácticamente un monopolio de las noticias en el Perú? Podrían hacerle esa pregunta, ¿no? Y la otra pregunta, por ejemplo, ¿cree usted que Félix Moreno es culpable, inocente, que está vinculado a Odebrecht y todo lo demás? ¿Por qué no hacen esa pregunta con respecto a José Graña, ¿no? Accionista mayoritario del diario El Comercio, ¿no? Luego, ¿por qué no hacen esa misma pregunta sobre PPK y sus nexos con Odebrecht, ¿no? Esas sí son preguntas interesantes que de verdad le interesan a la opinión pública, pero claro, ¿no? Ixos en estos temas no se pronuncia, no sabe, no opina, ¿no? Lo que sí es importante de esta encuesta... Lo único quizá verdaderamente destacable es que dicen que en relación a los desastres naturales, ¿aprueba o desaprueba el rol que vienen cumpliendo? Y preguntan, gobierno central, municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales, la prensa, etcétera. Bueno, para fastidio de la prensa, que por cierto... predica la solidaridad en otros, pero no la practica, porque si el gobierno o cualquiera quiere anunciar algo en beneficio de los damnificados, ¿tú crees que van a hacerle descuento, que la prensa le hace descuento? Cobran lo mismo que están cobrando, y más si se puede. Pero bueno, ¿quiénes destacan? ¿Quiénes se llevan verdaderamente los laureles? En primerísimo lugar, el 96%, los bomberos. En segundo lugar, el 91%, la Fuerza Armada. En tercer lugar, el 85% la Defensa Civil. Y en cuarto lugar, la Policía Nacional con 79%. Los demás están por debajo
por debajo del 60% y incluso por debajo la Iglesia Católica 63%, por supuesto. Pero en fin, eso sí que es, y para disgusto de algunos, son las instituciones que se supone que no hacen nada o que estaban llenas de abusadores, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, las que han hecho el mejor papel. Y la noticia, amigo, la noticia de la semana y de las siguientes semanas, si en el Perú hay algo de dignidad o de espíritu crítico, es esta que tiene que ver con la creación del nuevo Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, ¿no? Bueno, a primera vista suena bien y se ve bien, ¿no? Pero las dudas comienzan a surgir cuando nos enteramos que estos nuevos jueces, ¿no? Verán todos los temas de lava jato, todos los temas, ¿no? Y aparte de eso, serán nombrados a dedo. Sí, pues. A dedo, ¿no? Oye. Estos nuevos jueces verán los casos, entre otros, de Toledo, de Nadine, de Elian Carr, de Ollanta. Y los que puedan surgir. De Graña y del propio PPK. ¿No? Así es, ¿no? El Poder Judicial puede decir lo que quiera, pero para muchos, como para mí, esto huele a injerencia política del gobierno en el Poder Judicial, que busca jueces venales, flexibles y manipulables para garantizar, me parece, la impunidad de los peces gordos, ¿no? Y aquí quiero recordar algo, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero durante el gobierno de Valentín Paniagua, ¿no? se le formó un proceso al hombre más rico de nuestro país, ¿no? Y entonces fue donde un juez, lo que le llaman un juez natural, ¿no? Pero el juez resultó un poco quisquilloso, un poco sabroso. Entonces la Corte Suprema decidió darle una lección de buenos modales, de cómo se trata a los hombres importantes en este país, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? De la A a la M, ¿no? Esto queda acá, para estos jueces. Y de tal letra a la Z, ¿no? Donde estaba este hombre, por el apellido, esos pasan a esta sala especial, ¿no? Y fue así, ¿no? Como sacaron libre de polvo y paja a muchos que deberían haber sido sentenciados, ¿no? Esto mismo se está repitiendo en estos momentos en el Perú. Y no veo, pues, que nadie se escandaliza, no veo primeras planas, no veo nada, ¿no? Vamos a ver si esto pasa en los siguientes días, ¿no? Hay que hacer, sí, excepción de César Hildebrand, que ha hecho un estupendo reportaje bastante serio. Hildebrand se caracteriza por ser agrio, tosco y a veces difamador, pero en este tema me parece que está bastante certero. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Duele, fastidia, pero sí, no le falta razón. Sí, bueno, claro. Y yo quiero en este programa hablar de una serie de cosas que tienen lamentablemente que ver con el nefasto papel al que se presta la prensa peruana, o gran parte de la prensa peruana, no toda la prensa, porque hay por supuesto excepciones, pero hay pues una serie de injusticias por esa prensa ideologizada y parcializada que tenemos en el Perú. Por ejemplo, por remitirnos al gobierno de Fujimori, se habla muchísimo de lo que supuestamente fueron las violaciones sistemáticas de derechos humanos, cuando la verdad la ha tenido que reconocer la propia Comisión de la Verdad, que ya en eso no pudo mentir como miente en otras cosas, que tuvo que reconocer que durante el gobierno de Fujimori es cuanto menos abusos de derechos humanos hubo en el país. Las falsas conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en cambio, fueron promocionadas por toda la prensa, gran parte de la prensa nacional, esta misma que criticamos en otros temas. Las falsas acusaciones a militares y civiles que fueron perseguidos, acusados, denunciados y después de años absueltos. Poco más del 90% de los acusados fueron absueltos por Poder Judicial en la época de quienes estaban en contra de Fujimori, ¿eh? O sea, no había interferencia. Y quiero poner solamente dos ejemplos. Vendieron gran parte de la prensa durante años, décadas, han vendido el caso del Frontón como un asesinato, como asesinatos de lesa humanidad, ¿no? Muy bien, lo hemos dicho en este programa, como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el caso del Frontón en ningún caso podía ser considerado como lesa humanidad y en todo caso que era un exceso de fuerza y que podía investigarse, debía investigarse, pero ni siquiera dijo que era asesinato, pero eso es lo que han considerado.
En una entrevista al abogado de los marinos procesados hace 32 años en juicio, Pepe. Qué bestia. 32 años. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Bueno, han anunciado que se va a empezar el nuevo juicio por el caso del Frontón el 8 de septiembre. O sea, todavía el 8 de septiembre. Y entonces denuncia el abogado de los marinos con toda razón cómo han ido manipulando una serie de cosas y cómo el Tribunal Constitucional, aquí hicimos la denuncia en su momento, ha sacado una miserable y asquerosa sentencia por la cual deberían de ser acusados, que permite la reapertura mediante una interpretación de un fallo anterior de hace 4 años, permite la reapertura actual de ese caso. Y el otro que sí me gustaría mostrar es que resulta que también después de muchos años, ¿se acuerdan el caso de la Rosa, de la agente La Rosa, ¿no? Sí. Que le pagaron en el gobierno de Toledo por allanamiento del Perú ante la Corte Interamericana y por concesión del famoso Diego García Sayán, convinieron con la señora La Rosa que le iban a dar y le dieron su cheque, yo me acuerdo, en ceremonia pública, en Palacio de Gobierno, con el sinvergüenza, ahora se puede decir, con el sinvergüenza de Toledo, el ladrón de Toledo, enseñando el cheque y conmovido, abrazándola, ¿no? Bueno, esos $120.000 salieron del bolsillo de todos los peruanos y fue una farsa completa. Porque ha salido ahora un video que demuestra cómo lo que se dijo, que las declaraciones de ella habían sido hechas por... Ella había dicho que se le habían sacado esas declaraciones con violencia y con tortura. Bueno, ha salido el video que... donde ella está declarando y contando cómo en efecto filtró información indebida a la prensa. Y ella lo está declarando libre y tranquilamente. De manera que no hubo ningún tipo de presión y mucho menos tortura. Bueno, sin embargo, por este caso, para el que la prensa se prestó, fueron denunciados, acusados y perseguidos durante más de 12 años varios coroneles y generales que han tenido que, al final, el Poder Judicial reconocer su absoluta inocencia. Y encima, uno de los de la Fiscalía, el representante de la Fiscalía, cuando mostraron el video, intentó descalificarlo. Dijo, no, está a destiempo. Y entonces uno de los abogados felizmente le dijo, no, un momentito, este video ya se entregó en su momento, en el primer juicio. Lo que pasa es que nadie lo quiso tomar en cuenta. Fíjate tú, para el sesgo que ha habido para perseguir a militares. Claro, y los metieron presos. Claro que los metieron presos. ¿no? Y a propósito de víctimas, la Comisión de Defensa Nacional del Congreso debatirá mañana lunes el proyecto de ley que declara héroe de la democracia a los comandos militares Chavín de Guántar. Yo digo que siempre es peligroso declarar héroes nacionales a los que están todavía con vida, ¿no? Pero tratándose de los comandos Chavín de Guántar, que han sido perseguidos de forma infame por las ONGs caviares y comunistas durante 30 años, claro que se lo merecen, ¿no? Sí, desde aquí decimos honor y gloria a los comandos Chavín de Guántar y ojalá que se apruebe por una gran cantidad de votos para que los rojos lloren y lloren con gusto, ¿no? Sí, y se va, claro, es que ahora, dentro de unos días, celebramos un aniversario más de 1997 al 2017, ¿cuánto es? 10 años. No. ¿Cómo que? Más, 20. Claro, 20 2007 al 2017, 20 años. 20 años de la operación exitosa. Ahí instituí, me di el lujo, les reventó a los caviares en su momento el Día del Valor Militar, que es el aniversario. El aniversario, ¿no? Y va a haber, parece una ceremonia, me alegro. Y lo de Odebrecht, hombre, que ha salido hoy día en todos los periódicos también, ¿no? El 75% de las campañas de Brasil fueron financiadas irregularmente por Odebrecht, nada menos, ¿no? ¿Saben cuánto entregó? 3.370 millones de dólares. En coimas. En coimas. En una serie de... En coimas. Para que sus candidatos ganen, por supuesto, y luego paguen con obras, como lo hicieron en 12 países de América Latina, ¿no? En 12 países, ¿no?
Y por esto, hace unos 3 días salió una declaración de don Isaac Humala, padre al fin, ¿no? Que dijo, bueno, no es coima, es colaboración ideológica. Es muy buena, ¿no? No es coima, es colaboración ideológica, ¿no? Bueno. Ay, señor. Bueno, y me recordaba, por cierto, amigos, ahora después tenemos una entrevista para analizar hemos debido anunciar eso antes, Pepe, la situación internacional con Francisco Tudela, nada menos. Nada menos. No se lo pierdan, dentro de unos momentos. Pero, y me recordaba, Francisco, hace un rato, que esto que has hablado de Odebrecht, que de los países donde más han coimeado han sido, Perú está entre los primeros. Claro. Ha sido Venezuela, si no me equivoco, Angola y Perú. Que era el centro mundial para la distribución de la coima, increíble. el Perú. Y recuerden que el 1 de junio se vence la moratoria, donde lo que han declarado los 77 que se han acogido a la colaboración, ¿no? Han dado nombres de los corruptos, ¿no? Y por eso me imagino que es que el Poder Judicial se está preparando con la sala especial para tratar a los corruptos especiales, ¿no? Esto realmente es un chiste, ¿eh? Marcelo. Y viendo cómo la Fiscalía trabaja a paso lento, a paso de tortuga, ¿no? Bueno, es que al final no tienen nada tampoco. Confío en el fiscal tienen de nada. la Nación, te abierto. Yo la verdad, yo creo que es un hombre serio. No sé. Bueno, vamos a ver. Yo sí creo que es un hombre. Vamos a ver. En todo caso, lo vamos a saber muy pronto, ¿no? Muy pronto, ¿no? Bueno, justamente, aprovechando que has mencionado a Marcelo Odebrecht, él ya enterró, creo yo, si hay justicia, si hay un mínimo de justicia en el Perú, al señor Toledo y a Elian Carp. Y han quedado demostradas sus mentiras. Ya lo sabíamos con todos los escándalos que surgieron durante su gobierno, pero ahora van surgiendo nuevos escándalos, peores quizá que los que hubo durante su periodo gubernamental. Así que sí se puede decir ahora que tanto Elian Carp como el señor Toledo son unos corruptos sinvergüenzas que le engañaron al Perú durante bastante tiempo. Y también ha enterrado, creo, a Humala y a Nadine. Y por tanto han quedado claras las hipocresías y las falsedades que ellos han querido venderle al Perú y al mundo. Así que también ellos son otros corruptos sinvergüenzas. Pero el que no dice mucho, o mejor dicho, sigue insistiendo en que no han habido incorrecciones, ni coimas, ni sinvergüenzadas en el gobierno de Humala, es el señor Pedro Cateriano, que por cierto era un supuesto moralizador que insultaba a todo el mundo que no estaba de acuerdo o que criticaba al gobierno de Humala y que ya hablábamos de actos de corrupción. Él siempre decía que eso era simplemente una invención y una persecución política y una persecución mediática contra Humala y su señora. El señor Cateriano, otro de la doble vara. Ahora está siendo investigado, ya veremos. Pero lo que sí ha dicho hace pocos días es que es distinto comprar helicópteros blindados que helicópteros no blindados, queriendo justificar de esa manera que por los 24 helicópteros que ellos han comprado, iguales a los que compramos cuando yo fui ministro de Defensa, hayan pagado el doble por cada helicóptero. Es verdad que son más modernos, con aditamentos distintos y mejores en algunos casos. Sí, está bien. Pero nada justifica que en lugar de 12 millones en promedio hayan pagado 24 millones por cada helicóptero. Así que, señor Cateriano, trate usted de explicarlo en el Poder Judicial. Oye, sobre lo que tú decías sobre la supuesta confianza en el fiscal, ¿no? Luis García Miró dice, no, la Fiscalía actúa de forma extraña, rara, que nos lleva a múltiples sospechas, ¿no? Por ejemplo, dice, no se tomaron la molestia de intervenir a la corruptora Odebrecht, como tampoco a sus consorciadas peruanas, a efecto de obtener información de primerísima mano sobre correspondencia, viajes, llamadas, movimientos financieros, etc. Y sí lo hicieron al toque, ¿no? Con el gobernador del Callao, ¿no? El alcalde de Chilca y ahora con la alcaldesa de La Perla, ¿no? Y él dice, ¿no? Lo que pasa es que aquí en el Perú hay una claque periodística liderada por el comercio que ha enfilado sus misiles hacia los ratones
quitándole la lupa a las ratas, ¿no? ¿Acaso dice, estos escándalos mediáticos policiales en torno al gobernador del Callao, al alcalde de Chilca, a la alcaldesa de La Perla, no están grotescamente orientados a sacarle los reflectores a los tagarotes de Odebrecht, OAS, Camec, Graña y Montero, etcétera, ¿no? Alejandro, Elian, Toledo, Ollanta, Inarín y Susana Villarán, ¿no? Es decir, eso es lo que le interesa a la opinión pública, no la menudencia política. Pero sobre eso dice, el Ministerio Público camina con pie de plomo. De aquí la ley. Yo no me refiero a todo el Ministerio Público, yo coincido con Lucho García Miró en cuando tú hablas de una serie de fiscales. Sí. Pero yo estaba refiriéndome al fiscal de la Nación. ¿Ah? No me estoy refiriendo, por supuesto, a una serie de fiscales, algunos de los cuales están ocupando estos casos. Si tú fueses el fiscal de la Nación, llamas a estos fiscales... Es que tienen independencia, entiendo. No, sí, pero al margen de la independencia hay una línea de coherencia, de decencia, de ética y de moral que tienen que seguir al pie de la letra. Y tú como fiscal de la Nación tienes que garantizarle eso al país. ¿Y por qué con unos acusados sí haces tomas una serie de acciones y por qué con otros no? Efectivamente. Y esto que dice Philip Butter también es cierto, fíjate Rafaela, durante el régimen de Alberto Fujimori, en donde Montesinos hizo y deshizo en los medios de comunicación, se puso en marcha una gigantesca maquinaria para controlar los contenidos y opiniones de casi todos los medios escritos, radiales y televisados. De la misma manera, se echó mano de las principales empresas encuestadoras y se manipularon cifras de aprobación para los gobernantes y cifras de desaprobación para la oposición. Inmediatamente salían los opinólogos contratados, ¿no? Exacto. Para dar sus opiniones al respecto, ¿no? Bueno, dice, la mala noticia es que esta historia continúa y está peor, porque se han sofisticado. Ahora existe la publicidad estatal directa a los medios afines a los intereses del poder ejecutivo, gobiernos regionales o municipales. Estos asignan decenas de millones de soles para autobombo presidencial, municipal o regional, ¿no? Se alquilan horas de programación, se pagan conductores y se compran entrevistas hechas a la medida del burócrata contratante, ¿no? Al final del día tenemos esta conclusión, esta dramática conclusión, ¿no? Montesinos ha quedado resumido a un simple tonto con pequeños fajos de vulgar dinero en cash, ¿no? Cuando la moda actual es coimear a los periodistas a la luz del día y con cheques bancarios, ¿no? Y con cheques bancarizados. Ya que mencionas eso, ese era el otro tema que yo quería tocar. Los conflictos de intereses. A ver, juzguen ustedes, amigos televidentes. ¿Qué dice la ley sobre los funcionarios públicos? Bueno, dice que el funcionario público, ni sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, pueden ser ni gerentes, ni apoderados, ni accionistas, o más del 30% de empresas que contraten con el Estado. ¿Ya? Muy bien, está bien. De enero a marzo, Latina Televisión ha contratado con el Estado en publicidad 1.900.000 soles. RPP, 1.750.000. Perdón, son dólares, creo que dudo si son soles o dólares, perdónenme, no he puesto la moneda. Y el comercio, 1.500.000. Sobre eso, también escribe otro artículo Philip Butter y dice, las encuestadoras pueden hacer encuestas para la PCM, ministerios y organismos dependientes de ellos, analizarlas para ellos y a la vez contratar con medios supuestamente independientes en donde se analiza el comportamiento, la popularidad y la performance del mismo ministerio con el cual acaban de contratar. ¿Se debe vender contenidos disfrazados al Estado para después criticarlo con independencia? ¿Se animarán a hacer públicos los medios de comunicación y el gobierno los contratos que mantienen con el Estado las empresas de opinión y mercado? ¿A qué tanto se les exige transparencia a los políticos? Digo, ¿por qué los medios de comunicación no hacen públicos en sus portales y noticieros los contratos publicitarios con los que lucran con el Estado? Las encuestadoras serán tan independientes si facturan decenas de millones con el gobierno de turno.
y cita un dicho popular que dice, dime quién te paga y te diré quién es tu jefe. Te diré más o menos quién eres. Sí, está clarísimo, ¿no? Y yo también tengo, o sea, que los medios de comunicación, si no dan a conocer los contratos de publicidad que tienen con el Estado, con los funcionarios públicos, etcétera, no están actuando pues tampoco con transparencia como le estamos exigiendo a los demás. Y finalmente, si de conflictos de intereses se habla, y está prohibido para un congresista, por ejemplo, presentar un proyecto de ley que lo beneficia a él mismo, o en el caso de que alguien presente tiene uno que decir ese proyecto de ley me beneficia a mí, tiene que hacerlo claro. ¿Qué hacen los señores congresistas homosexuales declarados ellos mismos, presentando proyectos de ley que los va a beneficiar a ellos, con el dinero de todo el país? A ellos, o posiblemente, ¿no? A los homosexuales, en favor de quienes están legislando. Tengan un poquito más de transparencia, ¿no? Si hablan de conflictos de intereses, aplíquense el cuento ustedes también. Tu meme, a ver, ¿cuál era tu meme? El meme, sí, muy rápido, muy bueno. Es que ahora se ha estado hablando de la madre de todas las bombas que ha lanzado Estados Unidos en una zona de Afganistán. Bueno, han descubierto, ahora ha salido ¿dónde está? ¿Lo tienen rápido a la mano? Ahí está. El New York Times dice que Rusia y Estados Unidos reconocen que Perú tiene al padre de todas las bombas. El Cholo Toledo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y hay otra caricatura que no la van a poder ver en pantalla, donde aparecen en una cama Marcelo Odebrecht con Humala, muy abrazados, ¿no? Y entonces Humala dice, no es lo que parece, ¿no? Entonces la respuesta es sí, para la Fiscalía y para el Poder Judicial, efectivamente, no es lo que parece, ¿no? Y por ese camino, más o menos están andando sospechosamente, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y regresamos.